conversando sobre el marco teórico y la revisión bibliográfica. En forma así relajada, ¿no? Este es el programa Tardes de Tesis. Ayer estuve hablando cosas de SPSS y hoy voy a hablar del marco teórico. El marco teórico podemos dividirlo en tres grandes secciones. Fíjense en el protocolo de tesis que tienen en su universidad, que a veces les pueden ir cambiando los nombres. A veces hablan de marco teórico en general, a veces lo llaman marco teórico, marco conceptual, bases teóricas, revisión bibliográfica, que no son sinónimos, pero en cada protocolo de tesis puede estar teniendo otros nombres. Vamos por lo que nos convoca. Una primera parte puede ser el contexto jurídico, administrativo o lo que hablan los organismos internacionales. ¿Por qué hablo que puede ser un contexto jurídico? Porque cualquier investigación tiene un contexto que tiene que ver con leyes, con convenciones internacionales. Si están haciendo algo de educación, en todos los países hay un Ministerio de Educación que está creando leyes o decretos para regular las relaciones dentro de la escuela y las universidades. Igual que si están haciendo alguna tesis en un hospital, tienen que hablar del reglamento interno. Y hablo porque de organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, la UNESCO, algún organismo de derechos humanos, todos están teniendo convenciones que los estados están aceptando, están reafirmando. Entonces tienen que empezar a hacer una especie de encuadre, un contexto. Si van a hablar de integración educativa, hay leyes, en Chile hay leyes de integración, en todo el mundo hay algún marco teórico, algún marco jurídico, un contexto jurídico para comenzar, ¿no? Para comenzar la primera escritura. Y sobre todo las cosas que están hablando los organismos internacionales. Si están haciendo algo de salud, de alguna enfermedad, la prevalencia de diabetes, tienen que buscar lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, sobre la prevalencia de diabetes, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones que están haciendo estos organismos para la diabetes, y así en educación y en cualquier cosa. Eso sería una cosa. Lo otro es el marco conceptual. Marco conceptual, como dice el nombre, son definiciones y conceptos. Ustedes, después de hacer el contexto jurídico, tienen que decir, definimos la integración como tal cosa. Entendemos que la satisfacción laboral tiene estos componentes. Para ciertos autores han tratado la satisfacción laboral bajo estos términos. Pero a diferencia, en Estados Unidos se entiende una cosa, en España se entiende otra cosa, y en Chile la satisfacción laboral se ha medido de distintas formas. Entonces, marco conceptual son las definiciones y los conceptos, como dice conceptual, concepto. Pero no basta solamente con hablar de definiciones, ¿no? Y aquí pasamos a otra cosa, que son las bases teóricas. Y aquí viene la pregunta nuevamente, ¿qué es una teoría? Podemos entender una teoría como un esquema interpretativo para analizar los datos. Es un encuadre en que hay reflexiones, hay estudios previos, pero a medida que, por ejemplo, se van replicando ciertos estudios, estos autores van creando un modelo en que empiezan como a ver ciertas constantes. ¿Para qué nos sirve eso?
para tener un encuadre de analizar los datos. Les doy un ejemplo completo. En tecnología o todas las muchas relaciones sociales que tienen con aspectos tecnológicos, hay un esquema que se llama TAM, aceptación de la tecnología. Modelo, en inglés, ¿no? Modelo de aceptación tecnológica. Y dice que, por ejemplo, que las personas cuando quieren adquirir una nueva tecnología informática y por extensión alguna tecnología educativa, a una tecnología en agricultura, en medicina, inconscientemente las personas hacen una evaluación de qué tan fácil es usar esa tecnología y cuál es la utilidad. Y este autor está proponiendo, por ejemplo, que hay un vínculo y que son cosas distintas, la percepción de utilidad y la facilidad de uso. Y él crea un procesamiento estadístico para explicar esas relaciones. Este señor, French Davis, que creó este modelo, empezó a hacer test psicológico, empezó a aplicar encuesta en varias situaciones hasta que se dio cuenta que habían ciertas constantes, cierto, digamos, como parámetro en que la persona estaban decidiendo si iban a aceptar o no una nueva tecnología en forma inconsciente, ¿no? Entonces estaba la facilidad de uso y la utilidad de uso. Y estas dos macro variables están relacionadas. Pero fíjense que, ¿por qué hablo de Davis? Porque este señor partió aplicando encuestas. Y estas encuestas estuvieron tan hechas y tan bien analizadas que pasaron de ser un referente, por decirlo así, metodológico de encuesta a ser un referente teórico. Y así pasa con grandes investigaciones, ¿no? Muchas cosas de lo que se habla de teoría social, en el fondo son buenas investigaciones replicables que se han venido replicando a través del tiempo y van generando modelos. También no tienen que empezar teoría como un gran esquema, sino también se habla a veces de microteoría, postulados que aplican, por ejemplo, para pequeños grupos sociales o en ciertas condiciones. Entonces, ustedes pueden tener una teoría y segunda teoría. Esa es la teoría, va a ser, digamos, una teoría principal, por ejemplo, el TAM. Y hay una teoría secundaria, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, pero es la elección racional. La elección racional, que complementa al TAM. Entonces, esta es una teoría primaria y una teoría secundaria y ustedes la hacen a dialogar. ¿Ven? Similitudes y diferencias. No tienen que hablar todas las teorías, eso es una estupidez, ¿no? Cuando te dicen, no, en su tesis tienen que hablar de todas las teorías. ¿Qué idiota más grande? ¿Quién va a conocer todas las teorías? Hay que tener una teoría bien hecha y una secundaria o dos al mismo nivel, pero para hacer un diálogo. Otra cosa, y aquí empieza la ensalada de confusiones. Vamos a poner antecedentes. Antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Siempre me he preguntado. ¿Por qué la gente sigue hablando de antecedentes de la tesis? Busca tus antecedentes. ¿Qué es un antecedente si todo lo que se hace antes de una tesis es un antecedente, ¿no? Porque es antes. Pensemos en la revisión bibliográfica. Y eso tiene que ver con el objetivo general, específico 1, específico 2, específico 3, y ya los voy a ir explicando un poco. Pero la revisión bibliográfica
es un subcapítulo del marco teórico o puede ser otro capítulo. Fíjense en el protocolo de tesis de su universidad, si esa es la onda, fijarse en el protocolo de tesis de su universidad. ¿Qué es la revisión bibliográfica? Es poner a debatir estudios nacionales e internacionales. Si quieren pensar esto como antecedentes, los antecedentes son estudios nacionales e internacionales. Pero es un debate, es ver similitudes y diferencias. Similitudes y diferencias. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Sudamérica, lo que pasa en México, lo que pasa en España y lo que pasa con los gringos. Piensa en esos tres niveles: Europa, los gringos, Sudamérica y el país. Yo soy chileno, tengo que darle más relevancia a Chile. Si ustedes son peruanos, obviamente es Perú, ¿no? Pero esos son los estudios nacionales. Pero nuevamente, ¿de qué estudios nacionales? Y aquí viene la magia, el truco. Del objetivo general, amiguitos. Es el objetivo general que va a hacer que cosas lean. Y que viene del planteamiento del problema de investigación, que otro día se lo explico. Pensar en un objetivo general. Conocer la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa X en la ciudad X del país X en el año X. Satisfacción laboral de trabajadores de una empresa. Listo. Satisfacción laboral. Analizar la satisfacción laboral. Entonces, en la revisión bibliográfica, ustedes tienen que leer estudios nacionales e internacionales de la satisfacción laboral. Acá va, aquí, ¿ven? De eso tienen que buscar estudios de satisfacción laboral, primero general, ¿no? Como concepto, que puede ir hacia arriba, ¿no? Hacia el marco conceptual. Y aplicado, incluso ahí empiezan a cerrar, ¿no? Satisfacción laboral en minería, ¿no? Satisfacción laboral en minería. ¿Por qué? Porque pensemos que es una empresa minera. ¿Cómo continúan con lo específico? Y a ver, satisfacción laboral de trabajadores en minería a nivel nacional, a nivel sudamericano, México, España y Estados Unidos. Si no leen inglés, hagan el viejo truco de pasarlo por el traductor y se lo leen en español, ¿no? Una muy buena idea, amiguito. Objetivo específico. Y aquí empezamos a hacer los cruces de variables. Comprender la satisfacción laboral según sexo. Analizar la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa X según sexo. Y adivinen que van a tener que leer. Van a tener que leer cosas que estén hablando de las diferencias en la satisfacción laboral en minería entre hombres y mujeres. ¿Por qué entre hombres y mujeres? Porque pensemos que este va a ser el primer objetivo general. Tienen que leer estudios y no me voy a aburrir de repetirlo, ¿no? Porque mientras más veces se repite, más claro queda. El objetivo general 1, satisfacción laboral según sexo. Tienen que leer estudios. Y otro consejito, ¿no? Y si quieren lo toman. Privilegien los estudios en revistas indexadas sobre la tesis.
sobre leer tesis, por dos razones. Primero, porque los estudios indexados han pasado por una revisión de pares. Entonces, hay otros académicos que han chequeado la calidad y han decidido publicarlo en cierta revista. Y por lo demás tienen afiliación académica, ¿no? Por lo general son académicos universitarios los que escriben. Entonces ya pasó la prueba de la blancura. Las tesis, no sabemos la calidad que tiene una tesis. Yo que me dedico a este tema he leído tesis que dan pena, que son verdaderas fiasco. Entonces, si tú estás leyendo, estás en proceso de formación y te lees una tesis penca, esa tesis penca te va a rebotar a ti como una reflexión penca y vas a hacer una mala tesis basándote en un antecedente penca. ¿Sí? Penca es malo. Entonces, si ustedes empiezan, además otra cosa, si una tesis tiene 150 páginas de puras cosas penca, los artículos tienen 12, 15, 17 páginas. ¿Qué es más rápido? Usar tu tiempo leyéndote 17 páginas condensadas con buenas conclusiones y reflexiones que leerte pura paja molida de las tesis. No digo que no lean las tesis, pero denle prioridad a los artículos de investigación, amiguitos. De verdad, yo, mientras más tesis leo, sobre todo de pregrado, digo, ¿qué pasó aquí con los profesores guía, no? He leído cosas, por ejemplo, escalas psicométricas, analizando preguntas por preguntas sin hacer un análisis de las categorías, de las dimensiones que están ahí. Eso es un error, bien profundo, no hacer un análisis de las macro variables, ir pregunta por pregunta, por ejemplo, ya que se lo explico otro día. Pero claro, o sea, si hay tesis que está analizando en forma superficial, si la estadística no es tirar gráfico y tirar el promedio y la desviación estándar, hay un análisis de prueba de hipótesis, baremo, una serie de cosas que por lo general no aparecen en las tesis de pregrado. ¿Por qué? Porque hay una carencia en formación estadística y metodológica. Pero los papers no digo que no tengan errores, pero son más cortos y son de mejor calidad. Corta. Pensemos que otro objetivo específico 2 es verlo según edad. Comparar, relacionar. Y aquí vamos a poner correlacional. Correlación. Y adivinen qué estudios nacionales e internacionales de qué. De estudios de correlación entre edad y satisfacción laboral. Y ahí pueden usar cierta hipótesis. A mayor edad, menor satisfacción laboral. ¿Y de dónde van a salir esa hipótesis? Del objetivo específico, amiguitos, pero esos objetivos específicos se van a ir armando o van a estar alineados con los estudios nacionales e internacionales. Llamémoslos antecedentes para que no te confundan, pero son estudios. ¿Estudios dónde? Publicados en revistas. Revistas indexadas. Ahí está la magia. Leer revista indexada. Google Académico. Ustedes van a Google Académico. Ponen satisfacción laboral en minería. Chile. Satisfacción laboral, minería, Argentina, México, Estados Unidos. Y van a leerse, van a ir ahí sacando una cantidad y hay que ponerlo a dialogar. ¿Y cómo se hace el diálogo? Similitudes, diferencias, conclusiones. El modelo para después hacer la discusión de resultados
y el debate con el marco teórico va a venir de las conclusiones y el análisis de datos. Eso fue por hoy. Será hasta la próxima. Este es el canal Curso de Tesis, transmitiendo en vivo.